Buenas tardes, pastor. Hola Camila, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, de bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mm, La verdad que este fin de semana largo lo aproveché para ponerme al día, al Qué fin. bien. Felicitaciones. Sí, ahora Tenía solo queda leer y resumir. buenazo. Me alegro mucho. Así, a veces las semanas libres te ayuda a recuperar el tiempo. Sí, encima vio que yo me anoté 3 semanas tarde. Tuve que ponerme Claro, re al día. qué bueno. Me alegro mucho. Déjame avisar acá que ya estamos con clase abierta. Ahí vienen. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, y todos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Me alegro. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. ¿Todo bien? Heriberto, buenas noches, ¿todo bien? Todo tranqui. Yo a Qué las bueno. 8 estaba intentando entrar en la clase. Yo, ¿por qué que no puedo entrar? Yo estaba con la cabeza volada. Ah, A las 8 intentando entrar, no entraba. Y yo, ¿qué pasa? 8:30, sí, Sí, me confundí totalmente. está bien. Muy buenas. Buenas noches, Pastor Rafael, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Me alegro. Y Johan, buenas noches, bienvenido. Vamos a orar, hermanos, mientras los demás van entrando. Así ganamos tiempo, ¿tá? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por poder retomar nuestras clases. Te agradecemos por la semana de descanso, donde pensamos y celebramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y esta noche, al seguir mirando a las doctrinas de las Escrituras, oramos que nos dé mayor aprecio hacia tu palabra, Dios, y mayor reverencia y a la vez mayor compromiso en proclamarla. Señor, te agradecemos por cada alumno, por sus familias, por sus iglesias, y pedimos, Señor, que nos bendiga y nos dé un tiempo precioso de mutua edificación. Así oramos y esto pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme dar entrada a los demás hermanos. Bien, ahí vienen. Vamos a empezar, hermanos, haciendo un repaso pequeño de la clase anterior, como lo hacemos siempre. Déjenme share. Déjame ver acá si voy a lograr hacerlo. Bien, acá lo más fácil hacerlo es. Y ahí vuelvo para allá. Muy bien. Lo puedes ver ahí, ¿verdad? La pantalla. Sí, pastor. Perfecto. Bien, la clase anterior entonces entramos y hablar de la doctrina de la inspiración de las escrituras. Tengo tres preguntas de repaso que
quisiera hacer, el hermano o hermana que quiera contestar, lo puede hacer también. Así, nos preparamos también para seguir. ¿Está bien? Entonces, alguien que pueda decirnos cuál es la diferencia entre revelación e inspiración. Entonces, la diferencia entre revelación e inspiración. Abre el micrófono y puede hablar. Pastor, creo que revelación es un acto, ¿no? Por el cual Dios se da a conocer, y inspiración es un proceso, ¿no? El cual Dios guía sobrenaturalmente a seres humanos en la Biblia para que escriban lo que Él quiere a través de experiencias de su vida, no como dictando, ¿no? Sino a través de sus vidas. Perfecto. Excelente. Entonces, revelación es eso, un acto de parte de Dios por el cual Dios da a conocer al ser humano las verdades que nosotros no conoceríamos por nosotros mismos. Y la revelación y la inspiración es, por lo tanto, esta obra de Dios por medio de la cual Dios guía a los escritores humanos para que ellos escribieran de manera exacta y autoritativa todo lo que Dios quiso que estuviera en su palabra para nosotros. Excelente, Pablo, muchas gracias. Un segundo hermano que pueda decirnos cuál es la diferencia entre la teoría del dictado mecánico y la inspiración verbal plenaria. ¿Alguien? Profe, Sí, el adelante. de plenaria verbal son todas las escrituras que fueron inspiradas por Dios, y el dictado mecánico es que Dios simplemente usó la mano del hombre para escribir precisamente sus palabras. ¿Puede ser? Bien, está bien. Entonces, el dictado mecánico es esta postura de que los hombres fueron simples objetos, máquinas. También no hubo ninguna parte de ellos cuanto su experiencia, su conocimiento, todo eso fue anulado. La idea de la máquina de escribir, ¿no? Que hablamos. Mientras la inspiración verbal plenaria, Dios inspira cada palabra, ¿está bien? Y usa activamente la personalidad, el estilo, la experiencia de los autores. Muy bien, Camila, muchas gracias. Y por último, entonces, alguien que nos pueda ayudar a entender lo que queremos decir cuando decimos que la inspiración es verbal, plenaria, dinámica y sobrenatural. Alguien que pueda explicarnos qué queremos decir con eso. Pastor, Daniel. Adelante, Daniel. sí, eh, esa forma verbal plenaria justamente abarca todo eso que usted está diciendo, que es plena, dinámica, verbal y sobrenatural. Y ahí, bueno, cada punto tiene su definición, ¿verdad? Sí, O sea, dentro de lo que es la escritura que es inspirada por Dios, eh, vemos todos esos puntos, abarca todos esos puntos. ¿vos podés agregar más sobre esos 4 puntos? Sí, la plenaria, que es totalmente inspirada o soplada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Bien, dinámica, porque Dios no anuló la personalidad del escritor. Eh, Verbal, porque Dios se ha revelado a través de sus palabras. Y sobrenatural, bueno, porque tiene su origen en Dios, ¿no? Al ser perfecto. Excelente, sobrenatural, su origen es. excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Entonces, cuando decimos que la inspiración es verbal, plenaria, dinámica y sobrenatural, estamos afirmando que por verbal, que Dios inspiró las palabras mismas. Las palabras que están escritas en las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y acá hoy vamos a entrar un poco más en eso. Estamos hablando de los manuscritos originales, ¿está bien? Los autógrafos. ¿Tá? Plenaria, entonces la totalidad, no hay una sola parte
que no haya sido inspirada por Dios. Dinámica es ese entendimiento de que Dios no anuló a los hombres, sino que los usa, bien guiando de manera sobrenatural, pero usando sus historias, sus experiencias, sus conocimientos. Y sobrenatural es que el elemento por detrás del humano es Dios. Por lo tanto, es un acto milagroso de Dios, por medio del cual Dios produce efectos sobrenaturales también aquí, en aquellos que creen en su palabra. Excelente, andan muy bien ustedes y vamos avanzando bien. Perfecto. Hoy, por lo tanto, vamos entonces a Yo entrar. tengo Sí, una pregunta, si puedo hacerla ahora o sí, o la hágala pueden ahora, hacer. sí. Adelante. Ah, estaba leyendo el libro de Todos somos teólogos, ¿verdad? Para hacer el trabajo, estoy haciendo el trabajo. Dice que en un momento Sproul dice que la revelación especial se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Y dice textualmente primordialmente, pero no exclusivamente. Ajá. ¿Me podrías un poquito explicar eso? Claro, es que lo que decimos, se acuerda que Jesús dijo que él hizo muchas otras cosas, él enseñó, el propio apóstol Pablo enseñó muchas otras cosas siendo apóstol, pero no están en las escrituras. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos exclusivamente, eh, decimos que en las escrituras sagradas se encuentran solamente, exclusivamente aquello que Dios quiso, ¿está bien? Y que fue inspirado exclusivamente por Él. Pero hay otras cosas que fueron escritas que no están en las escrituras, por lo tanto, no es parte del propósito de Dios en su revelación. ¿Está bien? Entonces, ese es el sentido cuando hablamos que hay otras cosas que fueron habladas por Dios y fueron habladas por Jesucristo, por los apóstoles y que no están en el canon. Por eso muchos libros fueron probados a lo largo de la historia para discernir si eran inspirados o no, para reconocerlos como parte de un decano. Bien, eso sería el entendimiento ahí de que hay otros escritos y hay otras enseñanzas que no están en las escrituras. Pero lo que está escrito fue escrito para que nosotros pudiéramos tener conocimiento y que ese conocimiento nos llevara a conocimiento salvífico eh, por medio de Jesucristo. Bien, no sé si te ayuda, Daniel, es eso. Sí, me ayuda, pero como deja abierta una puerta ahí como que puede estar Claro, la revelación de sí, Dios en otros escritos. sí. Y eso, Por eso a veces en teología uno de los grandes desafíos nuestros es ser preciso en nuestra comunicación. Por eso a veces si no somos precisos en aclarar lo que queremos decir, a veces terminamos dando margen para entender que puede haber una u otra cosa. Bien, y creo que ahí es este libro de Sproul es una síntesis que quizás si ustedes leen a otros teólogos como Berkhoff, van a leer otras teologías temáticas reformadas, van a ver que a veces hay más precisión en lo que se dice, explica para no dar espacio, como decía vos, para mala interpretación. Pero en suma, nosotros entendemos que sí, Jesucristo habló mucho más que lo que tenemos escrito, ¿cierto? Los apóstoles también, Dios también habló ciertamente muchas otras cosas, pero lo que tenemos en las escrituras, lo que contiene las escrituras, ahí está plasmado solamente y exclusivamente aquello que Dios quiso que estuviera presente en su palabra. Por lo tanto, cualquier otra enseñanza que no esté en las escrituras, nosotros no podemos reconocerlas
ni darles a ella el carácter o la calidad de inspirado, autoritativo, como venimos enseñando acá. Pero diría que es un tema de precisión teológica, que es el gran desafío en la teología. Bien, Sí, considero que no tendría que haberlo puesto ese paréntesis. ajá. Por supuesto, es eso lo que está diciendo. Sí, Muchas veces, entiendo. yo también, a veces escucho a algunos teólogos y, y a veces falta un poco de precisión, ¿está bien? Y puede pasar conmigo en las clases, ¿está bien? Y si no hay precisión o si hay confusión o se da margen para otra cosa, ahí ustedes tienen que reprochar o señalar, ¿está bien? Es lo que está haciendo vos con Sproul, ¿está bien? Es el trabajo de la teología, es esa, ¿está bien? Y cuando escriben ustedes sus trabajos, ¿cuál es el desafío de ustedes? Escribir con precisión, ¿está bien? Por eso ser teólogo es un gran desafío. Ah, bien, podemos avanzar, ¿verdad? Gracias. Por favor. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito, podemos apurarnos un poquito más, nos vamos a ver si logro. Vamos a entrar en la suficiencia de las escrituras. Hablamos sobre la inspiración, vamos a hablar sobre la suficiencia, la inerrancia, pero vamos a mirar un video. Me dicen si escuchan el sonido, ¿está bien? Es un video de la Sociedad Bíblica Trinitaria, donde se expone el tema de la suficiencia, de la inerrancia de las escrituras. ¿Está bien? Entonces, escuchen, si tienen apuntes para hacer sobre lo que comparte este hermano de la Sociedad Bíblica, lo pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, solamente hágame señal con la mano así, si escuchan el sonido. Dale, vamos adelante. Perdón, a ver, perdón, paso de... ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está? Espera que voy a revisar por qué no está pasando. Déjeme abrir entonces de otro lado, que ya lo tengo en otro lado, si no va a salir acá, va a salir de otro lado. Eh, eh, ¿Por qué no me sale sonido? Ah, ¿por qué no quiere? Lo probé antes, pero a veces te engañan. Vamos, déjeme arreglar una vez más acá.
¿Es este acá, no? No. Bien, vamos a ver acá. Si lo puedo compartir desde acá. Solo me avísenme si se puede escuchar, ¿está bien? Porque yo no tengo la pantalla, ustedes acá, pero me avisan. Sandra, No, no se escucha. Hoy quiero que aprendan 4 palabras. Y la Ahí va, primera sí es se esta: escucha. infalibilidad. Ser infalible significa ser incapaz de fallar. Y eso es lo que creemos y confesamos acerca de las Sagradas Escrituras. No pueden fallar. La Escritura no puede fallar cuando se trata de cumplir su propósito. Esto lo vemos claramente en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La doctrina, la palabra de Dios, no puede fallar. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Este es el significado más básico de la palabra infalible, pero hay otro aspecto que merece nuestra atención. La siguiente palabra es similar, pero con un significado distinto: inerrancia. Pasamos de la infalibilidad a la inerrancia. Debemos admitir que muchos usan estos términos indistintamente, infalible e inerrante. No obstante, no deberían usarse de manera intercambiable, porque tienen diferencias en su significado e intención. La infalibilidad es un atributo esencial e interno de la Escritura, mientras que la inerrancia es una cualidad observable o externa. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. En este mundo existen muchos documentos que son inerrantes, pero eso no los hace infalibles. Ser inerrante simplemente significa estar libre de errores. Yo mismo he producido documentos que son inerrantes. Por ejemplo, yo manejo un pequeño negocio desde casa. Cada mes debo preparar un informe de mis transacciones financieras. Gracias a la tecnología, los errores me aparecen en rojo para que pueda corregirlos. Si no los corrigiera y los documentos no fueran inerrantes cuando finalmente los presente, sin duda recibiría una visita desagradable del recaudador de impuestos. Ahora bien, si yo fuera infalible, nunca habría números en rojo. No cometería errores porque sería incapaz de equivocarme. ¿Ven la diferencia? El sufrimiento de los niños y niñas empieza de muchas maneras. Desastres. Aunque distinguimos estos términos, creemos que ambos son ciertos respecto a la Santa Biblia. En cuanto a su forma externa, confesamos que es inerrante, es decir, está libre de errores de manera observable y demostrable. No hay errores en la Santa Biblia. Pero, nuevamente, la razón por la que no hay errores en la Biblia es porque posee ese atributo esencial e interno.
La infalibilidad. La infalibilidad hace que la Escritura sea inherentemente y esencialmente incapaz de errar. En ese sentido, podemos decir que la infalibilidad es un atributo superior a la inerrancia. Ahora, nos quedan dos palabras más por definir. Estas palabras nos ayudarán a entender dónde encontramos o esperamos encontrar estas perfecciones de infalibilidad e inerrancia. Los siguientes términos son autógrafos y apógrafos. Primero, autógrafos. Esta palabra se refiere a los documentos originales de la Escritura, aquellos que fueron inspirados directamente por Dios. La misma Biblia nos da un ejemplo. Al final de su primera epístola a los Corintios, Pablo escribió: "La salutación es de mi propia mano, de Pablo". Esto significa que él mismo escribió esa parte de la carta y le puso su firma, por así decirlo. Eso es lo que queremos decir con autógrafos. Los documentos originales inspirados de la Escritura. Para hacerlo aún más tangible, si encontráramos esos documentos hoy, los expertos forenses probablemente podrían detectar el ADN de los apóstoles en ellos. Así de reales fueron los autógrafos. Pero nunca los encontraremos, y Dios permitió esto por una buena razón. Piénsenlo. ¿Qué harían los hombres si encontraran una carta escrita por el propio apóstol Pablo, firmada con su puño y letra? Sabemos lo que harían. Construirían un santuario, la colocarían detrás de un vidrio y probablemente cobrarían entradas para que la gente venere la reliquia sagrada. Sabiendo esto, Dios, en su bondad y en su providencia, permitió que los originales se perdieran. Solo nos dejó copias de lo que los profetas y apóstoles escribieron originalmente. Esto nos lleva a nuestra última definición. Llamamos a estas copias apógrafos. No autógrafos, sino apógrafos. Los apógrafos son las copias fieles y auténticas que se hicieron de los escritos originalmente inspirados. Sabemos que tales copias auténticas y precisas existen porque todavía las tenemos hoy en día. Podemos sostenerlas en nuestras manos. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. No fueron escritas por los apóstoles mismos, porque de ser así, serían autógrafos. Son copias, apógrafos. Y entender esta diferencia no es un detalle menor. De hecho, comprender la distinción entre ambos es clave para saber dónde ubicamos las doctrinas de infalibilidad e inerrancia que definimos antes. Cuando la mayoría de los eruditos y pastores de hoy dicen que la palabra de Dios es infalible o inerrante, en realidad se refieren solo a los autógrafos, los originales. Pero aquí encontramos un problema con esa forma de hablar. El problema es que los originales no existen y nunca serán encontrados. Muchos estudiosos y pastores modernos están conformes con eso. Y en cierta medida, yo también. Sin embargo, aquí está la diferencia. Creo que los atributos de infalibilidad e inerrancia no solo se aplican a los autógrafos perdidos, sino también a los apógrafos existentes, es decir, a las copias auténticas y precisas que aún existen hoy. Por lo tanto, debemos recibir estas copias como reproducciones fieles de los originales inspirados. Jesús simplemente asumió que cada palabra de la Biblia era absolutamente verdadera e infalible. Por ejemplo, él creyó que en el principio Dios nos creó hombre y mujer. Creyó que Noé construyó y entró en un arca para salvar a su familia de un diluvio y una catástrofe global. Creyó que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Creyó en los mandamientos tal como fueron dados y escritos por Moisés. Podría dar más ejemplos, pero estos deberían ser suficientes
para demostrar que nuestro Señor Jesucristo tenía una absoluta certeza en la palabra de Dios. Y esto se prueba aún más en el hecho de que cada vez que desafiaban su enseñanza, él simplemente respondía: ¿no habéis leído o escrito está? Y aquí es donde podemos recordar aquellas palabras importantes que aprendimos al principio. ¿Qué tenía el Señor Jesús en sus manos cuando enseñaba en la sinagoga? ¿Era el autógrafo o el apógrafo? Por supuesto, era lo segundo. Es decir, Jesús, nuestro Señor, creyó que las copias de los originales eran tan autoritativas e infalibles como los originales mismos. Una vez más, Jesús simplemente asumió que toda la escritura, incluso hasta la jota y la tilde, era infaliblemente verdadera. Y, mis hermanos, es eso lo que nosotros también debemos abrazar. Y créanme, si abrazamos esto, estamos en un lugar seguro. Muy bien. Perdón, ahora quedó. Perdón, ¿dónde está? Ya está, gracias. Ok. Bien, disculpen que salen los videos por medio. No salió como había planificado. El video es bastante claro. Lo hace uno de los directivos de la Sociedad Bíblica Trinitaria, es un especialista en el área de bibliología. Y él trabaja 4 terminologías: la suficiencia, la infabilidad de las escrituras y la inerrancia. Luego, terminologías como autógrafos y apógrafos. ¿Está bien? Vamos a trabajar los 2 primeros acá, pero cuando él abarca los últimos 2 terminologías, autógrafos y apógrafos, que sería lo que cuando pensamos en la inspiración, ¿bien? Entendemos que el Señor inspira directamente la escritura de las copias originales. ¿Está bien? Cuando Moisés, cuando David, cuando Lucas escribe ese libro. Por eso la palabra autógrafo, la palabra griega autógrafo, viene de una palabra compuesta. ¿Está bien? Auto, de uno mismo, y grafo, del verbo escribir. Entonces, aquello que fue grafado por los autores bíblicos. ¿Está bien? Por eso, mientras que la palabra apógrafo, es una preposición más el verbo. La preposición apo, desde o a partir de, y grafos, escrito, escribir. Es decir, que fueron escritos a partir de los originales. Por eso la doctrina de la inspiración, de la infabilidad, de la inerrancia, ¿bien?, se aplica por consecuencia a las copias. Es decir, si lo que se escribió primero era inspirado, infalible, bien, inerrante, automáticamente o consecuentemente las copias mantienen, preservan el mismo carácter. Y el autor del video, el pastor Christian, lo trata de enfatizar, mostrando que el propio Señor Jesús, que no tenía en sus manos las copias originales, también él testifica y ratifica que las copias existentes eran autoritativamente inspirada, inerrante y suficiente. ¿Está bien? Es por eso que nosotros, cuando tomamos en nuestras manos la Biblia que tenemos en nuestras manos hoy en día, hacemos lo mismo. Decimos que esto aquí es inspirado, es suficiente, es inerrante, es infalible, tal cual los primeros manuscritos escritos por los autores originales en su momento.
¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Que yo voy a volver ahora a hablar sobre el tema de la suficiencia, la inerrancia y la afabilidad en adelante. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá? Sí, pastor. Sí, adelante. Eh, 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 ¿cómo puede el el hermano que está hablando decir con esa autoridad de que Jesús no tenía los manuscritos originales cuando, por ejemplo, leyó en el templo cuando comenzó su ministerio? Claro, y lo va a decir tranquilamente, Daniel, porque en la propia escritura estaba ordenado que los sacerdotes deberían hacer copias para la preservación de las escrituras. Por lo tanto, considerando los materiales, mira que son 1100 años, las copias no resistían al tiempo. ¿Está bien? Por eso las copias, los manuscritos originales. Entonces, por eso es necesario copia, copia, copia. Por ejemplo, ya en los días de Jesús nos obteníamos la primera traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, la Septuaginta, que eran Sí. copias. ¿Está bien? Jesús, Muchos de los Jesús, textos, por ejemplo, los textos que están en Hebreos, algunos de ellos son citaciones de la Septuaginta. ¿Está bien? Jesús Entonces, usaba la Septuaginta si Jesús como lo los usaba, apóstoles. si Sí, Jesús lo usaba, yo no sabría decir enfáticamente cuáles eran las copias que Jesús tenía en sus manos. ¿Está bien? Pero podemos asumir sin menor posibilidad de equivocarnos que sí, lo que Jesús tenía eran copias. Acuérdense que pasaron por el tiempo del cautiverio. ¿Está bien? Durante todos esos tiempos, muchas de las copias fueron destruidas. Copias de copias. ¿Está bien? Entonces, el autor del video, cuando lo está haciendo, ¿está bien? Está siendo basado en informaciones históricas que han sido preservadas. Por ejemplo, Flavio Josefo, también en sus días, va a decir que las copias que tenía en sus días eran copias fieles, creíbles, ¿está bien? De la palabra de Dios. Por eso el autor puede ser vehemente, incisivo, por las condiciones de los materiales, la historia, la época, decir, bueno, lo que Jesús tenía en sus manos no era. De hecho, mira que no sabemos cuántas de los rollos tenía la sinagoga que Jesús estaba. Sabemos que leyó Isaías, ¿cierto? Cuando entra en la sinagoga y toma el rollo, pero no podíamos decir cuánto, si esta sinagoga tenía lo que para nosotros son 39 libros, que para ellos van a ser 22, 24. ¿Está bien? Porque eran rollos, copias. Jesús tomó un rollo, lo leyó, está bien, pero no era el libro completo de Isaías. Entonces es muy difícil afirmar que Jesús tenía y que los sacerdotes, está bien, que los maestros, los rabís tenían las copias originales, está bien, pero sí podemos decir con toda convicción que las copias que estaban preservadas y guardadas de la palabra de Dios, que fueron mencionadas por Jesús, Pablo, Pedro y todos los demás, eran tan inspiradas, inerrantes, suficientes, infalibles, cuanto la copia que escribió de puño Moisés, David y todos los demás autores del Antiguo Testamento. Bien, es por eso que el autor está haciendo esa afirmación que va a ser compartida por todos los teólogos a lo largo de la historia. ¿Está bien? Que alguien diga que Jesús estaba usando la copia original de Génesis que escribió Moisés sería un disparate. ¿Está bien? Por eso puede ser que por la cercanía del tiempo que hubieran posiblemente, no sé, en la Malaquías, que es el último libro,
también no sabemos. Sería lo más cercano que si encontrara la copia original, podemos decir, por cercanía de tiempo, pero aún así es muy difícil debido a la circunstancia temporal, el tiempo, la calidad de material, lo vamos a hablar más adelante, no permitían la conservación de las copias originales. Por eso el mandamiento de Dios y todo el esfuerzo y dedicación de los sacerdotes, también de los escribas, en hacer las copias para la preservación de la palabra de Dios. Por eso creemos nosotros, que lo que trata de enfatizar el autor, que la doctrina de la preservación de las escrituras, es decir, que Dios no solamente inspiró, pero también el Espíritu Santo de Dios trabajó de manera sobrenatural para la preservación de las escrituras. ¿Ah? Por eso podemos estar de acuerdo con el hermano en lo que está diciendo. Algo más, hermanos, antes de avanzar con nuestro material acá. Perfecto. Entonces vamos a volver a nuestro material. Ahora me va a salir el video. Déjeme compartir acá. Bien, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, pastor. Bien, entonces, vamos adelante acá. Cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, lo que estamos diciendo es que la Biblia, ¿está bien? Ella contiene todo lo que Dios, en ella, todo lo que Dios quiso decirnos a su pueblo, ¿está bien? Y ella es suficiente en cada etapa de la historia de la redención. Noten, hermanos, que muchos de los creyentes redimidos no tenían toda la Biblia en sus manos como la tenemos nosotros en diferentes etapas de la historia. Algunos tuvieron el Pentateuco, luego otros tuvieron un poquito más, otros tuvieron un poquito más, hasta nosotros llegar a tener la Biblia completa. Pero entiéndase que es necesario entender que lo que han tenido ha sido suficiente en cada etapa para este propósito de Dios de redención de su pueblo, y afirmamos nosotros que todo lo que necesitamos que Dios nos diga también está perfectamente revelado, inspirado y presente en su palabra ahora en su totalidad. ¿Está bien? Y para nosotros este es el deber de obedecerla, ¿está bien? Cumplirla tal como el Señor nos llama. Por eso aquí entendemos que solamente en la Biblia debemos buscar la palabra de Dios para nosotros. Por eso ahí lo que Daniel hacía este énfasis hace poco en lo que dice es pertinente, es importante, porque el hecho de decir que hay otros escritos, también nosotros no estamos diciendo que tiene el mismo peso, la misma autoridad que tiene la Biblia, solamente la Biblia. También es inspirada y solamente en ella debemos buscar la palabra de Dios para nosotros. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que abrir la Biblia y leerla. También entendemos que ella es suficiente para nosotros porque se cumple en lo que trató de enfatizar el pastor Cristian en el video, mostrando la fidelidad de Dios en hablar y mostrar y ver cómo esto se va cumpliendo perfectamente a lo largo de la historia. Lo que produce en nosotros seguridad, lo que produce en nosotros también alegría y confianza. Cuando el apóstol Pablo va a decir allá en 2 Timoteo 3, del 15 al 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, instruir, todo lo que afirma
está diciendo de la suficiencia de la Biblia en cumplir los propósitos establecidos por Dios. Ella es suficiente para llevar una vida de santidad, ella es suficiente para hacernos sabios, es decir, creyentes experimentados en la palabra, y ella es suficiente para capacitarnos para que seamos siervos útiles en las manos de Dios. Por eso la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos guía, es lo que nos conduce a una verdadera santidad. También podemos buscar en la palabra de Dios también todo lo que concierne la vida cristiana, sobre temas en particular, y encontrar en ellas las respuestas para nuestras preguntas, o de manera explícita y directa, o por inferencia, como lo va a decir la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, afirmamos que la Biblia ella es fundamental para la vida cristiana, es decir, que la vida cristiana es edificada sobre la Biblia. ¿Y por qué? Porque es en ella que encontramos esa palabra clave exclusivamente. Es decir, que aparte de ella no encontramos. Solamente en ella lo que Dios requiere de nosotros. A la vez, en forma sencilla la Biblia, también ella es suficiente en todo lo que ella nos enseña, toda doctrina que la palabra de Dios nos enseña es perfecta y es suficiente. Es por eso que podemos estudiar sistemática y hacer doctrina. Es por eso que podemos tener un código de conducta ética, y también en ella vamos a encontrar respuestas a nuestras preguntas acerca de la vida cristiana, de cómo vivir para la gloria de Dios y cómo cumplir con las cosas que Dios exige de nosotros. En suma, ella también será suficiente para capacitarnos para toda buena obra y para andar en los caminos de Dios. Es como dice la Biblia, para que seamos a ser perfectos, es decir, maduros a los ojos de Dios. También afirmamos que en cada etapa, como decimos, la historia de la redención, ella ha sido suficiente. No hay un momento en que las escrituras no fue suficiente. Entonces, la doctrina de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios, no implica que Dios no pueda añadir otras palabras pensando en la revelación progresiva. Noten, Dios dio Génesis, luego Dios añadió Éxodo, también Levíticos, Número, Deuteronomio, Josué. Noten que Dios fue añadiendo a su palabra hasta llegar a lo que tenemos hoy. Ahora, por otro lado, entendemos que el hombre sí no puede ni añadir por iniciativa propia, ni quitar también las palabras que Dios ha hablado. Nosotros afirmamos, por lo tanto, que las escrituras es completa, es perfecta, es suficiente desde el principio hasta el final y en toda la progresión de la revelación. Y aparte de las escrituras, también debemos creer y obedecer en ella. También, una vez que ya la tenemos nosotros completa en nuestras manos. En este proceso de la revelación, de la inspiración, vemos que siempre es Dios quien ha tomado la iniciativa para revelarnos su voluntad, sus verdades y sus propósitos. Es Dios quien escoge, Dios quien llama, es Dios quien habla, es Dios quien guía de manera sobrenatural, es Dios quien preserva. En todo tiempo Dios ha estado activo hasta el día de hoy,
Y es el mismo Dios que dice, pasarán los cielos, la tierra, pero mi palabra no pasará jamás. También Dios está comprometido con la preservación, con la proclamación, con la transmisión de su palabra hasta el tiempo final. Algunas aplicaciones prácticas acerca de las suficientes escrituras para nosotros. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Déjenme volver acá. Al saber que la Biblia es suficiente, esto nos anima a buscar en ella, ¿está bien? Todo lo que Dios desea que nosotros creamos en términos de doctrinas, ¿está bien? Por eso nuestra doctrina tiene que ser fundamentalmente bíblica. Pero a la vez, nuestras vidas tienen que ser también coherentes y conformes a las doctrinas. En lo que nosotros llamamos en teología de la ortodoxia, que es la doctrina recta, y la ortopraxia, que es la conducta recta. No hay dicotomía, no hay divergencia, no hay separación entre la doctrina y la vida. Es por eso que nosotros vemos, especialmente en los escritos de Pablo, Pablo trabaja en sus epístolas una primera parte doctrinal, luego una parte práctica. Por ejemplo, lo va a notar claramente en Romanos, de capítulo 1 a capítulo 11, luego capítulo 2 al 6, la práctica. Efesios, capítulo 1 a capítulo 3, doctrina, capítulo 4, 5 y 6, práctica. Entonces, es un patrón encontrado ahí para mostrarnos la unidad que existe entre la doctrina y la práctica. También la suficiencia de la Biblia nos recuerda que ella es perfecta, ella es completa. ¿Qué le falta a la Biblia? Nada, por eso no podemos añadirle a ella, también y no debemos darle a otro escrito, a otro tipo de escritura igual valor que la Biblia. Y no hay otro libro que se iguale, que se compare a las escrituras. Solamente, Sandra, perdón, hermanos, necesito que cierre la puerta. No hay otro libro que tenga el mismo valor que las escrituras. Por eso debemos, debemos estar contenidos por la Biblia. También, como aplicación práctica, la suficiencia de la Biblia nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo, su obra redentora, que no esté en las escrituras. Hable el que quiera hablar, que habla de parte de Dios, escriba el que quiera escribir, que escribe de parte de Dios. Si no está fundamentado en las escrituras, si no está conformado con las escrituras, nosotros no debemos creer ni aceptar. Es por eso el principio fundamental de los reformadores, sola escritura. ¿Está bien? Solamente aquello que tenga que ver con las escrituras y con la totalidad de escrituras, la total escritura, con la totalidad de lo que está presente en ella. También la suficiencia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de Dios, también entre comillas, en igual nivel de autoridad. Eso muy presente en movimientos pentecostales, neopentecostales. Dios me habló, Dios me dijo. Bien. Nada de esas revelaciones deben ni siquiera ser aceptados. Bien. El deber de todo predicador, de todo aquel que hable de las escrituras, fundamentado en las escrituras, porque la autoridad no viene del que habla, viene de ella. La persona que habla tiene autoridad siempre cuando hable de parte de las escrituras. 5. La suficiencia de la Biblia también nos enseña que nada debe considerarse pecado si no está prohibido por la escritura. Eso nos libra del legalismo. ¿Está bien? Cortarse el pelo, usarse
vestidos, hasta bien, no se hace, bien, una lista de qué es pecado, no mirar tele, no jugar el fútbol, bien, cosas que el hombre, si no está explícitamente o por inferencia, bien, nosotros no deberíamos considerar como pecado. Y es ahí donde muchas sectas esclavizan la mente de muchas personas al atribuir ciertos pecados cuando la Biblia no habla de esas cosas. ¿Tá? Y que Dios no nos exige nada que no haya ordenado en ella. Es decir, a la vez nosotros nos libramos por un lado de las cargas humanas y por otro lado nosotros nos sometemos completamente a lo que está ordenado en ella. Lo que está en ella ordenado es eso lo que debemos nosotros someternos y hacer. Y 6, la suficiencia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar también aquello que la Biblia enfatiza, aquello que la Biblia hace énfasis. Y debemos estar contentos que lo que está en ella, también de parte de Dios, es plenamente suficiente para nuestra fe y para la vida cristiana. La inerrancia de las escrituras entonces venía a ser un siguiente punto donde nosotros decimos que la Biblia es suficiente y a la vez decimos que es inerrante. El pastor Christian en su video también afirma que son dos aspectos de las escrituras que son que trabajan juntos, pero que tienen sus peculiaridades, que tienen sus partes inherentes. Por ejemplo, la suficiencia es un testimonio interno que parte directamente de la Biblia, ¿tá? Mientras que la inerrancia es una observación de las escrituras. Cuando uno lee, cuando uno mira las escrituras, también constata que ella es inerrante, porque es suficiente. Entonces están vinculados. La inerrancia enseña que los autógrafos originales, las escrituras son veraces en todo lo que enseñan y por tanto sin error. Y como decíamos también, los apógrafos que están basados, entendemos nosotros, en los manuscritos originales, copias que fueron hechas y preservadas, también mantienen y conservan la inerrancia. Igualmente la infalibilidad, es decir, que las escrituras no pueden errar en asuntos de fe y práctica, así como también ella es infalible. Desde la perspectiva reformada, nosotros afirmamos que cuando decimos que la Biblia es inerrante, que sus manuscritos originales no contienen error alguno en todo lo que afirman, sea en tema de fe, historia, ciencia o moral. Y aquí es importante enfatizar eso porque algunas personas van a decir, bueno, que la Biblia es inerrante en cuanto a los temas de fe, mientras que en cuanto a historia, ciencia, mayormente van a entrar acá a decir que si ahí la Biblia no es fiel, no es perfecta. Ajá. Nosotros creemos que Dios, siendo el autor último de la escritura, Él no puede ni mentir ni equivocarse. Consecuentemente, nosotros creemos y afirmamos que la palabra escrita de Génesis a Apocalipsis es completamente verdadera y confiable. Por eso decimos que es inerrante. Así la inerrancia, perdón, significa que en los manuscritos originales se entienda que las copias conservan, no afirman nada que sea contrario a la verdad. Por eso es inerrante, es verdadero, libre de error.
Y por eso la Biblia siempre dice la verdad. Y dice la verdad respecto a todo lo que ella habla. Por eso cuando la Biblia habla de ciencia, creación, es verdadera. La Biblia habla de la historia y de los eventos históricos, es verdadera. Así como lo es cuando habla de la parte espiritual y moral. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar en las escrituras también temas que son tratados, por ejemplo, la matemática y una ecuación también. Porque no es el propósito de la Biblia, no vamos a encontrar algunos temas que estudien en otras ciencias exactas o biológicas, también que los hombres, por la gracia de Dios, pueden encontrar, descubrir y escribir sobre esos temas. La Biblia no va a tratar de explicar todos esos temas, no es el propósito de la Biblia, pero todo lo que está escrito en ella, está bien, y que abarque en todos los temas concernientes al conocimiento, sea espiritual, sea histórico, sea científico, lo que está en ella es fiel, es verdadero, es inerrante, es suficiente. Por eso, por la inerrancia, nosotros afirmamos que la Biblia puede ser inerrante, aunque use lenguaje también ordinario, es decir, de lenguaje ordinario, acá entiéndase que el lenguaje común usado todos los días por las personas. O sea, no es que el hecho de que la Biblia tenga también un lenguaje sofisticado con Lucas cuando escribe en un lenguaje más común, más ordinario, es decir, en un lenguaje más de gente que no ha tenido tanto estudio, no significa que no sea semejante. Que Pablo escriba de una manera y que otro escriba de otra manera, bien, y los lenguajes pueden encontrar un lenguaje bien sofisticado de uno, un lenguaje más bajo, en un sentido más común, no significa bien que no sea semejante. La suficiencia de la Biblia, bien, es a lo que nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia, que no debemos darle otro escrito igual valor como lo hemos hablado anteriormente. También puede ser inerrante y con todo incluir citas libres o aproximadas. Aquí algunos van a decir, bueno, la Biblia no es inerrante porque, por ejemplo, cuando se hace una citación en el Nuevo Testamento, no se hace la citación completa. Cuando se hace una citación igualito, se hace una citación libre. Bien, donde nosotros cuando miramos el Nuevo Testamento sabemos que estas palabras que están allí fueron citadas por el autor por su conocimiento del Antiguo Testamento y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no tendría que ser también abrir comillas y ser una citación literal. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que sean citaciones libres no le hace que sea inerrante, no es un error. También no es falta a la inerrancia tener en la Biblia construcciones gramaticales fuera de serie y nada comunes. Y aquí es mucho más la parte lingüística. Por ejemplo, cuando algunos comparan las escritas de Lucas, de Pablo, con Juan, con Pedro, y ven que las construcciones gramaticales no son tan iguales. Y como uno agarra a una persona que tiene un nivel alto del idioma español y le encuentra uno, está bien, no voy a ser tan grosero, decir va para ahí, está bien, como hablan algunos, está bien, pero que hable de una manera más, que no sea tan sofisticada del idioma. Eso puede pasar. Se acuerden que la dinámica de la inspiración abarca la sencillez de los autores humanos. Dios no anuló
Y Dios no arregló diciendo, bueno, este acá no tiene tanto nivel académico para escribir, no, Dios usa también esa persona en su sencillez para escribir su palabra, igualmente como lo usa al que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia gramatical en el idioma. Con eso encontramos, hermanos, que hay algunos retos o algunas objeciones que son levantadas por parte de personas, sea adentro del medio cristiano, los teólogos liberales, o sea por parte de aquellos que no son creyentes. Por ejemplo, algunos van a decir, no, la Biblia es solo autoritativa en cuanto a fe y práctica, porque recién hablaba sobre moral y espiritual. En cuanto al tema de ciencia, historia, ellos dicen no, que ahí hay errores, o es una alegoría. Algunos no se animan a decir que son errores, dicen es una alegoría, no es literal. Pero si nosotros asumimos que hay errores históricos, hay errores en cuanto a lo que la Biblia dice como aspectos de ciencia, nosotros no tendríamos seguridad ninguna de decir que lo que es espiritual y moral sean también inerrantes. ¿Bien? Cuando Jesús y los apóstoles afirmaron hechos históricos, como la resurrección, por ejemplo, que recién celebramos hace domingo, que no es algo científico, pero que se convierte en un pilar, un fundamento de la fe cristiana. Si negamos eso, bien, caemos en una situación donde no hay seguridad de que las demás cosas sean inerrantes. Bien, entonces la fe, la moral, todo viene abajo. Algunos van a decir, bueno, el término inerrancia es un término pobre y no escriturístico, o sea, no encuentra ninguna afirmación en las escrituras en que ella hable de la inerrancia de sí mismo de manera directa, así como no hay para la Trinidad o para las misiones, también misionología, son todas palabras de cuño teológico. Pero cuando miramos las escrituras, nosotros vemos claramente que por medio de afirmaciones en los libros de las escrituras, encontramos verdades que afirman esta verdad, este principio fundamental de las escrituras. La Biblia es perfecta, que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es la verdad. Jesucristo dijo que en Juan 17, guíaos en la verdad, tu palabra es la verdad. En Tito 1:2, Pablo va a decir que Dios que no miente. Por eso nosotros entendemos que el hecho de que no tengamos la palabra terminología de las escrituras no significa que la Biblia no sea inerrante. ¿Está bien? Así como el hecho de que no tengamos la terminología de Trinidad no significa que Dios no sea un Dios trino. ¿Está bien? Tercero, no tenemos manuscritos inerrantes, por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. Es decir, los manuscritos autógrafos originales ya no están. ¿Está bien? Y no lo encontraremos. Copias de esos manuscritos originales. Entonces, ellos van a decir, bueno, no podemos decir entonces que inerrante. Y ahí nosotros, ya lo hemos mencionado en el video también, entendemos que en el proceso de la preservación, el Espíritu de Dios ha trabajado para conservar. Y es por eso que Jesucristo, los apóstoles, cuando mencionan las escrituras veterotestamentarias, lo hacen con una seguridad plena de que es inerrante.
Y eso ha sido el trabajo de lo que llamamos nosotros la crítica textual, que es esta disciplina que trabaja con todos los manuscritos encontrados, y cuando se encuentran nuevos manuscritos, compara ese manuscrito con manuscritos y se testifica también que esos textos se mantienen, se preservan, aunque hayan sido encontrados en lugares diferentes, también en tiempos diferentes, pero aquello que ha sido encontrado se mantiene intacto, preservado en relación a los demás. Y esto, por ejemplo, tenemos lo que son los manuscritos del Mar Muerto, que fueron encontrados de manera posterior a los demás manuscritos, y la crítica textual testificó la fidelidad de esos hallazgos con los manuscritos que tenían en sus manos. El 4 dice: los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores a ideas falsas corrientes de su día y afirmaron enseñar esa idea de modo incidental. Lo que dicen también es que los autores bíblicos entonces lo que hacen es tomar cosas falsas de su tiempo, también, y lo acomodan a las escrituras. Y nosotros afirmamos que la inspiración del Espíritu Santo asegura que los autores no enseñaron errores. Cuando Pablo cita a los poetas de sus días en Atenas, viene cuando hacen menciones a algunos temas corrientes de su época, no hay ningún error en eso. Al contrario, el Espíritu Santo de Dios está obrando en los autores bíblicos cuando mencionan detalles que eran presentes, sean ellos positivos o negativos, bien, según el propósito de la citación en el texto, también el Espíritu Santo estaba usando, sea para mostrar por medio de ellos que estas cosas eran falsas o contrarias a la voluntad de Dios, o que aún incrédulos podían decir verdades de Dios sin conocer, sin creer en ellas. Por eso la inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que preserva las escrituras de errores humanos. También, por eso Jesús dice: tu palabra es la verdad. 5, que la inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de la Biblia y descuida el aspecto humano. Ya lo hemos visto y entendemos nosotros que la doctrina de la inspiración verbal plenaria preserva también en sus debidos lugares aquello que es divino y aquello que es humano. No hay ningún desequilibrio en ese aspecto. Dios es el agente, ¿está bien?, que obra por detrás de los hombres de manera a llevar que esa relación sea escrita de manera perfecta y cumpla sus propósitos perfectos sin que haya error, sin que haya ninguna imperfección en su palabra. Y 6, algunos levantarán la objeción diciendo: hay algunos errores en la Biblia que son obvios. Y ahí van a decir, también van a tratar de buscar contradicciones o errores, sea en aspectos gramaticales, históricos y culturales. Entonces ellos toman un texto de acá, un texto de allá, o toman un aspecto gramatical y dicen: mira, acá hay un error. Pero esos aparentes errores se deben a malas interpretaciones modernas. Eso tiene que ver con la alta crítica, especialmente, que es esta disciplina que trata muchas veces de mirar la Biblia desde un aspecto de la razón humana, quitándole el aspecto sobrenatural de las escrituras. Por eso,
Cuando hablamos de verbal plenaria, nosotros también entendemos el aspecto sobrenatural, pero ellos lo quitan y empiezan a dar lugar a malas interpretaciones. De manera que la carga de probar el error de las escrituras recae sobre ellos. Y lo que hemos visto a lo largo de las historias es que esos afirmaciones se basan en malas interpretaciones, en textos fuera de contextos, en ignorar los pasajes, las perspectivas de los pasajes, mientras que estudios serios han mostrado que la Biblia resiste al escrutinio. Pasamos los siglos y siglos de historia y la Biblia sigue intacta, preservada, inerrante, suficiente, así como la tenemos en nuestras manos. Problemas si nosotros cedemos a los engaños de esos que buscan desacreditar la inerrancia de las escrituras. Si nosotros negamos la inerrancia, nosotros nos vemos frente a un serio problema moral. Entonces ya no hay más un patrón de verdad y mentira, de que es correcto e incorrecto, también de que es bueno o malo, se pierde. Si se niega la inerrancia, también empezamos a preguntarnos si podemos confiar en algo, en alguna cosa que Dios dice. Si lo que Dios dice en una parte está mal, también no es digno de confianza, ¿cómo podemos confiar en los demás? Tercero, si no aceptamos la inerrancia, esencialmente convertimos nosotros mismos, nuestra mente, en una norma superior a la verdad de la palabra de Dios. Es decir, nos convertimos en Dios. Y cuarto, si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia está errada no solo en detalles menores, historia, ciencia, pero también en todas o en algunas de sus doctrinas. Entonces, noten el gran problema de negar la inerrancia de las escrituras. Bien, hasta acá vamos a entrar en la formación de la Biblia. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá? ¿Cuánto tiempo tenemos? Me da unos 5 minutos para entrar. Déjeme entrar acá, después le dejo 5 minutos para preguntas, ¿tá? Entonces, pasamos ahora a la formación de la Biblia, ¿está bien? Creemos entonces que Dios se revela de manera especial por las escrituras. Esa revelación es por inspiración, obra del Espíritu Santo, y que esta palabra es comunicada y es comprendida bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, la mente de Dios, compartida la mente del autor, que es compartida la mente de los receptores, y en todo este proceso el Espíritu Santo de Dios está obrando para que lo que Dios ha comunicado sea preservado sin error, cumpla sus propósitos, sea comprensible y produzca los efectos en la vida de los que oyen, también como Dios ha propuesto. Todo es por obra del Espíritu Santo. Bien, acá algunas cosas bastante ya hablado anteriormente, pero para avanzar, entonces el tiempo que abarca la escritura de la Biblia completa va alrededor de 1600 años. Está bien, 11 siglos para el Antiguo Testamento, 4 siglos para el periodo intertestamentario y 1 siglo para lo que vendría a ser el Nuevo Testamento, 16 siglos, 1600 años. Ese proceso abarca tanto la escrita, ¿está bien? La redacción, el resumen, la compaginación, sus divisiones, todo ese proceso para la formación de la Biblia está en ese periodo de 1600 años. Los idiomas que fueron usados, verbal, ¿se acuerdan? Dios usa idiomas. Dios habla a los hombres en el idioma de los hombres. Entonces Dios va a usar el hebreo, el arameo y el griego. Y tenemos entonces los 3 idiomas ahí presentes, donde la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
Algunas porciones de Esther, de Daniel, también están en arameo. Se acuerda que algunos, en el Nuevo Testamento, algunas palabras son citadas como siendo también arameo. Cuando Jesús dice, Abba, Padre, ¿se acuerdan? Es arameo. Cuando Jesús le dice a la niña, Talita Kumi, es arameo. ¿Está bien? Entonces tenemos hebreo, arameo y griego, todo el griego de Mateo hasta Apocalipsis, totalmente en griego koiné. El origen del hebreo se cree que pudo haber sido por dos lados, ¿está bien? No se sabe es cierto, pero por dos lados pudo haber sido el origen del idioma hebreo. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 9 de Génesis la gente es dividida, los idiomas son confundidos? Entonces, diferentes idiomas surgieron y los idiomas se van formando a lo largo de la historia. ¿Tá? Tanto tenemos dialectos cuanto idiomas que fueron formados con las divisiones. Entonces, el idioma hebreo es el idioma del pueblo de Israel, pueblo de Dios, desde el inicio de su inicio en la historia. O sea, algunos creen que puede haber sido de Eber, el antepasado de Abraham, en donde surgió el nombre por la relación que tiene, o algunos entienden que pudo ser también relacionado al éxodo de Abraham, de Ur de los Caldeos, cruzando de la Mesopotamia hasta Canaán. Entonces, la palabra hebreo quiere decir cruzar. Entonces, que el nombre del idioma también está relacionado a lo que Abraham hizo cuando cruza bien la región entre ríos, el Tigris y Éufrates, ahí para venir a Canaán. Es un idioma que pertenece a los idiomas semíticos de la zona de Medio Oriente. Ahí están el hebreo, el arameo, el fenicio, el árabe, el asirio, el etíope y algunos otros dialectos de esta zona. También entonces hay semejanzas muy grandes entre esos idiomas en su estructura gramatical, aunque la escrita pueda tener algunas variaciones. El hebreo tiene esa particularidad, también si ustedes toman acá tenemos el texto, ¿no? También lo pueden visualizar acá, Génesis 1:1, ¿tá? Déjame mostrarles acá. Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim, también bet haretes. Entonces, ahí está en el principio que Dios los cielos y la tierra. Entonces, el texto comienza también de la derecha hacia la izquierda. El idioma no tiene vocales, solamente consonantes. Y otro aspecto que también tiene el idioma, llamado idioma de escrita cuadrática, porque si ustedes se fijan, es como si fueran escritas y dentro de un cuadradito. También si pones un cuadrado, nos va formando cada palabra, también cada letra del idioma del alfabeto va formando dentro de un cuadrado, pues o cuadrático, consonantal, también, y de la derecha hacia la izquierda. El arameo, y voy a terminar con el griego, recibió su nombre de Aram, uno de los 5 hijos de Sem. Ese idioma fue el idioma conservado por los samaritanos, que era esta gente, también que vino después del cautiverio del rey de Israel, y también era el idioma de Babilonia, de los caldeos. Entonces, cuando Judá fue llevado para estar cautivo 70 años en Babilonia, cuando regresan del cautiverio, vuelven hablando el idioma arameo y van a perseverar hablando hasta casi el siglo II. También el arameo sigue siendo un idioma fuerte después de Cristo. Jesús, como decíamos, el primer siglo, el idioma arameo era fuertemente hablado en la zona también de la Palestina, y el idioma hebreo se preservó
más en lo que es la parte litúrgica o la parte de la religión de los judíos. Después toda la vida común era en el idioma arameo. Luego vendrá el griego con el helenismo, con Alejandro Magno va conquistando, él va imponiendo toda la costumbre griega con su idioma, y luego con el Imperio Romano el latín. Entonces era un contexto, y se acordarán ustedes que la inscripción de Jesús, el rey de los judíos, estaba en diferentes idiomas. Entonces, el arameo, por lo tanto, era un idioma que estaba presente con la influencia del cautiverio. Algunos pasajes del libro de Esdras, Jeremías y Daniel, por lo tanto, se escribieron en el idioma arameo debido a la influencia del cautiverio. Y por último acá, déjame ver, sí, está bien. El idioma del Nuevo Testamento es el griego, que tiene diferentes divisiones, el griego antiguo y el moderno, y el antiguo tiene dos divisiones, el clásico y el común, llamado también de alejandrino o macedónico o helenístico. Cuando pensamos en el griego clásico, también llamado de ático porque viene de Atenas, la cuna de los filósofos, la cuna del conocimiento era Atenas, y por lo tanto de ahí venía el idioma también clásico. Pero con las conquistas de Alejandro Magno y la expansión del griego entre los pueblos, entonces se empezó a conformarse en un idioma más de uso común en el mundo también colonizado por el helenismo, que va desde el Atlántico hasta lo que venía a ser la India o el el oriente, también al extremo oriente, y el idioma usado y hablado por toda la gente, entonces quedó conocido como griego koiné, que es el griego que se usa para traducir la Biblia, el griego leído, hablado por todos los pueblos. Por lo tanto, cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, que es la versión llamada la versión de los 70 o la Septuaginta, se lo traduce en el griego koine. ¿Está bien? Hasta acá nos vamos. Nos quedamos hasta acá porque nos dará el tiempo para avanzar más. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer antes de terminar nuestra clase? Provecho, Rafael. Pastor, Tengo hambre. Sí, Rivelta, adelante. yo vi una vez un video de un teólogo famoso de Brasil, creo que algunos hermanos conocen, Iago Martins, y comentó acerca del texto largo de Marcos, del libro de Marcos, que él Ajá. no considera como palabra de Dios. Sí. Vamos a ver un poco de crítica textual también para poder entender mejor. Sí, no sé si nos dará para entrar en todos esos detalles, Gilberto, porque la idea nuestra era cubrir más el tema de la bibliología. Eso sería un trabajo más para el tema de los manuscritos, pero esto viene más por la autocrítica. Bien, la autocrítica va a venir desacreditando algunos versículos. Es por eso que vas a ver el texto receptus, el texto recibido, mantienen, mientras que el texto bien usado por la autocrítica lo quita. ¿Ah? Nosotros entendemos que esos versículos no van a alterar en nada lo que es el contenido. Bien, y han sido preservados a lo largo de la historia por la iglesia, pero hay una gran discusión. No solamente ese texto de Marcos 16, bien, sino otros pasajes. De hecho, cuando algunas personas toman algunas Biblias, como la NBI, van a ver que faltan algunos versículos. Está bien, pero ¿por qué faltan? Porque los manuscritos que ellos usan no tienen.
Y es ahí donde se genera toda la discusión de que si esos versículos fueron o no agregados a posteriori. ¿Está bien? Pero ahí volvemos a lo que decía al pastor Cristian de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que mantiene esos versículos. Si ustedes se fijan en la Biblia, la Sociedad Bíblica Trinitaria sacó una nueva versión de la Biblia en 1909. Ellos reafirman esos versículos ahí, entendiendo que es parte de la revelación, de la inspiración, de la preservación de escrituras. Entonces, yo creo que discutir si ellos son o no inspirados para nosotros es como iglesia, ¿no? Como iglesia en nuestros días es contraproducente y es dar margen a los incrédulos para desacreditar la Biblia. ¿Está bien? Cuando un teólogo se para a decir que hay errores en la Biblia, desacredita la Biblia delante de los hombres. Lo más correcto decir es, hermanos, hay versiones, hay copias diferentes, pero a lo largo de la historia se han preservado esas copias y esas copias son sido atesoradas, han sido reafirmadas a lo largo de la historia por la iglesia. Entonces nosotros entendemos que el Espíritu de Dios soberanamente, sobrenaturalmente estuvo trabajando para la preservación de esos textos. Pero sí van a encontrar muchos comentarios que discuten. ¿Está bien? Si ese texto es o no es. ¿Está bien? Y otro texto es o no es. Van a estar toda esa discusión. Yo mantengo, ¿está bien? La creencia firme que la Biblia que tenemos en nuestras manos, nosotros usamos mayormente lo que es los textos receptos por los reformadores. Yo afirmo que lo que está allí es inspirado, es inerrante, es suficiente, bien, y es infalible. Entonces yo creo que como iglesia lo más sensato sería decir, bueno, hay copias diferentes, hay manuscritos diferentes, algunos manuscritos se omiten, y ahí sí puede haber sido. La gran discusión es quién se equivocó. ¿Será que alguno añadió o será que alguno quitó? La otra crítica va a decir que se añadió. Nosotros de otro lado vamos a decir no, el contrario, lo que se hace, se lo quitaron. ¿Está bien? Pero terminamos una discusión interminable. ¿Está bien? Entonces yo creo que cuando comparamos esos versículos con la totalidad de escrituras, no vemos discordancia de esos versículos con lo que está revelado. Pero sí hay una discusión. Yo creo que esos versículos mayormente, si nos da el tiempo, yo entraría un poquito más adelante, pero mayormente cuando se estudia un libro de escrituras aquí en el seminario, tratamos de aclarar un poquito esos asuntos en esos estudios de los libros bíblicos. Pero es una buena observación. Si nos da el tiempo, entramos, Heriberto. ¿Está bien? ¿Algo más? Perfecto, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Profesor, yo Sí. entré 10 minutos tarde, pero me gustaría preguntarte si pudiste Tenés hablar menos un punto, perdiste un punto de la clase. Pero no sé Dale. si pudiste explicar lo del libro que te comenté por privado. Bien, está perfecto. Viste, gané un punto sí. ahora. Bien. Hermanos, cuanto a la lectura del libro de James Boyce, yo puse hasta página 181, pero lo que pasa es que el PDF repite. Está bien, es una repetición. Entonces, es hasta la página 81 del PDF. ¿Está bien? Porque si ustedes observan después, él entra en algunos temas de lo que vendría a ser sistemática 2, ¿está bien? Antropología, martiología, y después vuelve a los temas de sistemática 1, pero es un error de la copia del libro. El libro original no tiene ese error, es un error de la copia. Entonces ustedes cuando vayan a leer el PDF, van a leer solamente hasta las páginas 81 y no 181. ¿Está bien?
y el informe va a ser solamente de esa porción, así que tiene 100 páginas a menos para leer o releer. Qué bendición. Muchas gracias, Mario, por acordarme. Salvaste de nuestra vida No, ahora. profesor. ¿Algo más, hermano? Si no, vamos a orar. Ya pasamos 4 minutos de nuestro tiempo. Bien, oremos entonces. Vamos a pedir a Daniel si nos puede guiar en una oración y así terminamos. Bien, amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias Espíritu Santo, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros, Amén. viéndonos, Señor, y sacando también de nosotros algún activo de confusión, Señor amado. Tú estás para aclararnos, Señor, trayéndonos luz, Señor. También a través de la enseñanza, Señor, del profesor hacia nosotros, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en este espacio de aprendizaje, Señor. Te damos, Señor, porque si cada vez más nos humillamos delante de ti, Señor, y nos dejamos, Señor, moldear por ti, Señor, podremos entender más, Dios mío, lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que así sea, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Amén. Buen descanso. Nos vemos mañana. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Amén. Gracias, Chao. pastor. Dios les bendiga. Chao, chao.